Bienvenidas y bienvenidos, estimados estudiantes de cuarto de secundaria. Estamos en la semana 18. Esta semana, Aprendo en Casa propone situaciones problemáticas importantes e interesantes para resolver utilizando conceptos matemáticos. Dice lo siguiente: elaboramos encuestas y organizamos datos en tablas de frecuencias sobre diversas situaciones. Muy bien. El siguiente título es muy atractivo, dice, ¿no? Nuestra identidad es de todos. En el festival de este año 2020 se vio con mucho entusiasmo la participación de adolescentes, jóvenes y adultos, pues cada año asisten aproximadamente 100.000 personas y nos planteamos descubrir algunas características de las personas que participaron, tales como la edad, género, el origen de cada uno o el lugar de residencia actual. Este año, el 56º concurso de danzas con trajes de luces Candelaria 2020 fue tan espectacular como siempre. Durante 3 días de concurso, la Asociación Folclórica Espectacular Diablada Bellavista alcanzó 56,06 puntos en su presentación en el Estadio Enrique Torres Belón, y durante la parada y veneración que se realizó en 2 días, obtuvo en su participación 38,20 puntos, acumulando un total de 94,26 puntos, seguido de la Asociación Folclórica Diablada Centinelas del Altiplano, con 93,45 puntos, y en tercer lugar se ubica la Asociación Cultural Caporales Centralistas Puno, con 91,29 puntos. Luego de esta breve historia o reseña del concurso de danzas con traje de luces Candelaria 2020, vamos a plantear la siguiente cuestión. Pregunta: ¿cómo saber las características de 48 personas que participaron en la fiesta de la Virgen de la Candelaria? Muy bien, planteado la pregunta, vamos a comprender el problema. Vamos con la primera pregunta. ¿De qué trata la situación del 56º concurso de danzas con trajes de luces Candelaria 2020 que se lleva a cabo año a año en la región Puno? ¿Qué desean conocer en la situación? Que deseamos conocer las características de 48 personas que participaron en la fiesta de la Virgen de la Candelaria. ¿Qué datos necesitan recolectar para responder la pregunta de la situación? Edad, género, razón por su participación y otros. Muy bien. Pregunta 4. ¿A quiénes aplicaría la encuesta? A 48 personas asistentes a la fiesta que conforman la muestra. Muy bien. Diseñamos una estrategia o plan. Primero, elijo y delimito la población. Segundo, selecciono la muestra. Tercero, elaboro y aplico la encuesta. Cuarto, elaboro la tabla de frecuencia. Muy bien. Vamos a diseñar estos 4 pasos. Vamos con el primero. Elijo y delimito la población. ¿Qué será la población? Primero vamos a los conceptos básicos de estadística, ¿no? Acerca de población y muestra. ¿Qué es una población? Es el conjunto de personas u objetos de los que deseamos conocer algo en una investigación. El universo o población puede estar constituido por personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales, entre otros. Y la muestra es un subconjunto de la población y tiene que ser representativa de la misma. Por ejemplo, si en la situación anterior la población es de 100.000 personas que participan en la festividad de la Virgen de la Candelaria, obtenemos una muestra de 48. Serían las personas que se han seleccionado como muestra a partir de dicha población. Es el subconjunto del
de la población, es de esas 100.000 personas participantes en la fiesta de Virgen de la Candelaria. Muy bien. Técnicas de muestreo. Vamos a ver algunas técnicas de muestreo. Aleatorio simple. Es lo que se ha usado anteriormente. Todos los elementos que forman el universo tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. El conglomerado. La población total se divide en grupos y se selecciona de cada grupo una muestra aleatoria simple, como se muestra en el gráfico. Estratificado. La población se separa en segmentos homogéneos, en estratos, y luego una muestra aleatoria se separa de cada estrato. Muy bien. Sistemático. Se toma una selección aleatoria inicial de observaciones, seguida de otra selección de observaciones usando algún sistema o regla, como se puede observar en el gráfico que se muestra ahí, ¿no? Muy bien. Vamos al segundo paso. Selecciono la muestra. En este caso se va a hacer un muestreo aleatorio simple. Vamos a explicar un poco más sobre el muestreo aleatorio simple que se ha hecho en esta situación problemática. La población son de 100.000 participantes. Se seleccionó aleatoriamente, o sea al azar, 48 personas que participaron, donde la población N mayúscula sería 100.000 y la muestra N minúscula sería 48. Entonces, gráficamente podemos observar la selección, ¿no?, al azar o de forma aleatoria de la muestra. Entonces, este método se ha usado para esta situación. Pero vamos a explicar un poco también el muestreo aleatorio sistemático, cómo se realiza. Ordeno los apellidos de las personas que participaron alfabéticamente. En este caso N 100.000 y vamos ordenando en forma alfabética de A hasta la Z. Luego calculo el tamaño del intervalo para obtener los elementos de la muestra. O sea, se divide la población entre la muestra, que sería 100.000 entre 48, 2083. Luego selecciono los 48 personas que participaron sumando 2083 a 48 de forma sucesiva. Por ejemplo, 48 sumas más 2083 sería 2131 más 2083 sería 4214 más 2083 sería 6297, así sucesivamente hasta el último, que sería 97.949. La primera persona seleccionada se encuentra en la posición 48 de la lista. El último seleccionado se encuentra en la posición 97.949 de la lista. Muy bien. Explicamos ahora, en esta oportunidad, el muestreo aleatorio estratificado. Identifico los estratos de la población, hombres, mujeres. Luego separo los hombres y las mujeres y la muestra representa proporcionalmente los estratos de la población. O sea, la muestra conformaría 24 mujeres y 24 hombres, como se ve y observa en la imagen, ¿no?, que grafica la situación. Este es más o menos para elegir las 24 mujeres y los 24 hombres. Se hace un muestreo aleatorio simple. Muy bien, ese sería el muestreo aleatorio estratificado. Bueno, tiene varios pasos, ¿no? Sigamos. Más conceptos básicos. Vamos a ver qué es una variable. Dice que la variable es la propiedad, característica o cualidad de una población que puede ser medida. Adopta diferentes valores en cada uno de los casos de un estudio. Podemos tener variable cualitativa y variable cuantitativa. La variable cualitativa son aquellas que expresan características o cualidades,
y no pueden ser medidas con números. Entre ellos tenemos la nominal. Son aquellas variables que no siguen ningún orden específico. Por ejemplo, el estado civil de una persona, el distrito de procedencia, el candidato de su preferencia, profesión, etc. Muy bien, sigamos. El ordinal. Variable cualitativa ordinal. Son aquellos que siguen un orden o jerarquía. Por ejemplo, el nivel socioeconómico, alto, medio, bajo, posición en la que llega un corredor en una prueba de 100 metros planos, ¿no? Puede ser primero, segundo, tercer puesto. Grado de escolaridad, ¿no? Primaria o inicial, primaria, secundaria, superior. Nivel de satisfacción de un servicio. Muy bien. Ahora veamos la variable cuantitativa. La variable cuantitativa discreta. Antes de definir o clasificar las variables cuantitativas, vamos a definir qué son las variables cuantitativas. Toman valores numéricos. Entre ellas distinguimos las discretas y continuas. Las discretas no pueden tomar valores intermedios entre dos valores posibles consecutivos. Asume un número contable de valores. Por ejemplo, el número de hijos son valores enteros. El número de libros vendidos también son valores enteros. En una librería, ¿no? Son valores enteros. No pueden tomar valores inexactos. Ahora vamos a la variable cuantitativa continua. Son aquellas que pueden asumir un número incontable de valores. Pueden tomar valores intermedios entre dos valores tan próximos como deseamos. Por ejemplo, el peso o talla de una persona, el tiempo de viaje al centro de trabajo. Muy bien, más adelante vamos a dar ejemplos más esclarecedores al respecto. Veamos aquí. Entonces, la variable hay dos tipos, cualitativa y cuantitativa. Entre la cualitativa tenemos el nominal y ordinal. Vemos algunos ejemplos más. Por ejemplo, variable cualitativa nominal es el estado civil. Puede ser soltero, casado, divorciado y viuda. No hay un orden específico, no sigue un orden. Por ejemplo, residencia, Lima, Puno, Cusco. Cuando tú haces una encuesta, colocas dichas variables, no es importante el orden, cómo vas a colocar, ¿no? Ahí no importa el orden. Por ello, son nominales. No se respeta un orden. El orden que pongas de uno u otro es indistinto. La ordinal, aquí sí hay un orden. El puesto, por ejemplo, el puesto que ocupas cuando llegas en una carrera de 100 metros, el primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. Cuando tú obtienes un premio, ¿no? Por ejemplo, del nivel académico que has obtenido en el año de estudio, también. Los niveles, por ejemplo, inicial, primaria, secundaria, es un orden. Ahí sí un orden, está ordenado. De menor grado académico hasta mayor grado académico, inclusive hasta superior. Cuantitativa discreta. Entre las discretas podemos poner el número de bailes, ¿no? Por ejemplo, en la fiesta de la Candelaria pueden haber 2, 5, 10, 20 bailes, pero no puede haber 20 bailes y medio, 20,5 bailes, algo así, ¿no? Número de personas, 1000 personas, 50, 48, son números enteros. Entonces ahí se puede diferenciar entre la discreta y la continua. Las continuas, por ejemplo, la estatura es continua. 1,25 metros, 1,68 metros, 1,75 metros es la estatura de las personas. Tiene valores decimales. Presupuesto, 70 soles, 30,5 soles, 70,54 soles. Así que el presupuesto, el salario son variables cuantitativas continuas, en este caso, ¿no? La cantidad de dinero que tienes es continua. Muy bien. Entonces, para aclarar la relación de la población muestra y variable, hemos puesto este pequeño esquema. La población, ¿no? Dice que es un conjunto de individuos que se desea estudiar. La muestra es subconjunto de elementos de una población estadística
y la variable es atributo o característica relevante de una población o muestra. En este caso vamos a estudiar la edad y vamos a estudiar el género, ¿no? Vamos a ver más adelante. Veamos. Tercero, elaboro y aplico la encuesta. Nociones y tipos de encuesta. Dice que la encuesta constituye un método de investigación y recopilación de datos utilizados para obtener información de personas sobre diversos temas, como gustos, sus preferencias, etc. Es un conjunto de preguntas cerradas o abiertas que se dirigen a una muestra o la población con el fin de recolectar información. Las preguntas abiertas permiten al encuestado tener la libertad de responder libremente. En cambio, las preguntas cerradas permiten al encuestado elegir alguna de las posibles opciones, ¿no? Te limita a elegir las opciones. Ahora, los tipos de encuestas según la forma de aplicación. Encuesta por correo consiste en enviar un cuestionario a través del servicio postal. Encuesta vía telefónica consiste en realizar el cuestionario a través de una llamada telefónica. Encuesta personal consiste en realizar el cuestionario cara a cara. Debe existir una interacción entre el encuestador y el encuestado. Encuesta online consiste en realizar el cuestionario utilizando el Internet como medio de distribución. Y los tipos de escala de medición puede ser nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Muy bien, ahora vamos a diseñar una encuesta. Para diseñar la encuesta tenemos que considerar objetivo de la investigación. En este caso, conocer las características de las personas que participaron en la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Medio de recopilación de datos, encuesta online, en este caso, por la situación en la que estamos viviendo. Tipos de preguntas, preguntas cerradas y preguntas abiertas. Redacción de las preguntas. La redacción de las preguntas refleja con precisión el tema de interés de la encuesta. El 56 concurso de danza de trajes con luces Candelaria 2020. Veamos un modelo de encuesta. Estimado y estimada participante de la fiesta de Virgen de la Candelaria 2020. La presente encuesta tiene el objetivo de conocer las características de los participantes de esta fiesta. Complete los espacios o marque con X la respuesta que considere. Que coloque nombre y apellido, edad, género, puede ser hombre o mujer, y ahí son 4 preguntas. La pregunta 4 sería: ¿cuál es la razón por la que participa en la fiesta? Entonces aquí la pregunta 4 es una pregunta abierta, ¿no? En la pregunta 3, pregunta cerrada. Pregunta 2 también un poco abierto para que escriban su edad. También la pregunta 1. Muy bien, es abierta. Ahora, vamos al último paso, que es cuarto: elaboro la tabla de frecuencia. Supongamos que se encuestó sobre la edad de los participantes en la fiesta de Virgen de la Candelaria 2020. Los resultados son las siguientes, ¿no? Aquí tenemos las edades de los 48 encuestados, ¿ya? 48 personas, ¿no? Supongamos que hemos obtenido los datos de esas 48 personas. Ordenando las edades de menor a mayor tenemos lo siguiente. Ahí tenemos el menor es 14 y el mayor es 48 años. ¿Ya? Muy bien. Y hemos ordenado un poco la tabla. Para elaborar una tabla de frecuencia se siguen los pasos siguientes. Primero calculamos el rango. ¿Cómo se calcula el rango? El rango R se calcula con el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, reemplazando, tendríamos que el valor máximo es 48 y el valor mínimo es 14 años. Y haciendo una diferencia nos sale 34. Entonces se puede tomar 34 posibles valores. Segundo paso, calculamos la cantidad de intervalos, K. La cantidad de intervalos se calcula sacando la raíz de n. Y n es la cantidad de encuestados, o sea, el número de la muestra. N es la muestra. Entonces raíz de 48 me sale inexacto 6,9282, aproximando saldría 7. Entonces los datos se agrupan en 7 intervalos. Y el tercer paso es calculamos la amplitud de cada intervalo. La amplitud se halla el rango entre
la cantidad de intervalos. El rango es 34, la cantidad de intervalos 7, haciendo una división me sale 4,85715 y aproximando al número entero próximo sería 5. Entonces el tamaño de cada intervalo es 5. Recuerden, R 34, la cantidad de intervalos 7 y la amplitud es 5. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Ahora determinamos los intervalos de clase. Para determinar los intervalos de clase vamos a escribir otra vez la tabla anterior de las edades ordenados de menor a mayor y vamos a los intervalos de clase. Ahí tenemos cuántos intervalos debe tener. 7 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Ahora, para determinar los intervalos de clase, determino el primer intervalo, que sería 14 hasta 19. 14, 19, porque ahí se ha sumado más 5. Recuérdense que la amplitud, el ancho, del límite inferior al límite superior se ha sumado 5 unidades, ¿no? Ahí tenemos. Y luego, así sucesivamente, el mismo procedimiento para determinar los otros, ¿no? 19 más 5 es 24, 24 más 5, 29, 29 más 5, 34, así sucesivamente hasta llegar a 49. Recuerden que dentro de este intervalo, del primer intervalo hasta el último intervalo, deben englobar todas las edades, ¿no? de los encuestados, ¿no? Están dentro de estos límites, desde 14 hasta 49, ¿no? En este caso, el que tiene mayor edad es 48, ¿no? Muy bien. Sigamos. Ahora construimos la tabla de frecuencia. Determino la frecuencia absoluta. Marco con rojo las edades que se encuentran en el intervalo 14 a antes de 19. El 19 en este intervalo no se considera porque en esta parte está abierto, ¿no? Sin considerar el extremo. Recuerden en las clases de intervalos qué significa cuando el intervalo esté abierto. No se tiene en cuenta el extremo, en este caso el extremo derecho, ¿no? Entonces sería luego hago la misma con el resto usando con otro color de marca. Entonces ahí vamos construyendo la tabla de frecuencia. Ahí tenemos los intervalos de la tabla anterior, hemos copiado lo mismo, y la frecuencia absoluta, que aquí son 6, ¿no? ¿De dónde sale el número 6? El número 6 me va a salir de, contamos, ¿no? Lo que está marcado con rojo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y se pone acá, la frecuencia absoluta 6, ¿ya? Y esto es la marca de clase, ¿no? La marca de clase XY se halla sumando el límite inferior y el límite superior y dividiendo entre 2, y me sale 16,5. El mismo procedimiento hago en el siguiente intervalo, 19 más 24 entre 2, me sale 21,5, ¿no? El mismo proceso. Ahora 8 nos ha salido de que en este intervalo de clase 19 hasta menos de 24 hay 8. Veamos, 1, 2, que está marcado con verde, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No incluye el 24 porque el 24 incluye en el siguiente intervalo. Acá incluye el 24, ¿ves? Porque acá está abierto. Muy bien. Así sucesivamente se construye la tabla de frecuencia, ¿ya? A partir de estos datos que se han dado en la encuesta. Muy bien, sigamos. Calculamos los valores de algunas frecuencias ahora. Muy bien, ahí ya hemos completado, ya está más completo, en todo caso, en la tabla de frecuencia. Y vamos a explicar un poco cómo se ha calculado algunos valores, ¿no? Cómo se calcula. Por ejemplo, hasta aquí ya sabemos cómo se calcula la frecuencia absoluta. Ahora vamos a la frecuencia relativa. Se calcula dividiendo 6 entre el total.
¿no? 6 entre el total. Aquí nos explica 6 entre el total nos sale 0,13, ¿no? Haciendo la división. El HI1. ¿Cuál es el HI1? El HI1 es la que está en esta fila, en la primera fila. Todo es HI1. Este FI1 también. El HI1 porcentual es toda esta fila, ¿no? La primera clase, el primer intervalo, ¿ya? 0,13. El HI2 es toda esta segunda fila, en este caso, ¿no? En este caso sería 0,16, 8 entre 48. Y 8 entre 48 también en la tercera sería 0,16, 6 entre 48 sería 0,13, 9 entre 48 0,19 y 7 entre 48 0,15 y 4 entre 48 0,08. Y todas las frecuencias relativas deben dar un total, sumando un total de 1. Ya debe ser la unidad. Ahora vamos a los porcentajes. Frecuencia relativa porcentual. A este HI le multiplicamos por 100 nada más. O sea, 6 entre 48 por 100. Y esto me sale 13%. En otras palabras, a este decimal, si yo le multiplico por 100, me sale este de acá, 13%. Entonces, igual lo mismo pasa, 0,16, ¿no? Que es la división de 8 entre 48, y multiplicado por 100 me da 16%. Así sucesivamente se completa los porcentajes y sumados estos dichos porcentajes me debe dar 100%. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Finalmente, la tabla de frecuencia referido a edad queda de esta forma. ¿Ya? Los intervalos de clase, en esta parte, los intervalos de clase, ¿ya? El intervalo de clase, la marca de clase, ya saben cómo se halla, la frecuencia absoluta, también se hace el conteo y se va escribiendo acá la cantidad en cada intervalo, la frecuencia relativa, recuérdense, se divide cada frecuencia de cada intervalo, cada frecuencia absoluta entre el total. Y esta cantidad se multiplica por 100 para hallar la frecuencia relativa porcentual. ¿Y cómo se interpreta dicha tabla? Veamos algunas interpretaciones. En los resultados de la frecuencia porcentual podemos observar que el 19%, en este caso, el 19%, veamos, acá está, el 19% de las personas que participaron en la fiesta de Virgen de la Candelaria 2020 se encuentran en edades de 34 a menos de 39. Mira, aquí está, en esta edad está, en este rango está, de 34 años a menos de 39, o sea 38 años aproximadamente, ¿no? El 19% de los participantes, ¿no? Una edad promedio está entre ese límite. Y sigue diciendo, y solo un 8% de las personas que participaron se encuentran en edades de 44 a menos de 49. O sea, el 8%, acá está, están en este rango, ¿no? O sea, es menor. Mientras mayor edad tienen, menos el porcentaje de participación, ¿no? De haber alguna explicación, ¿no? Muy bien. Aquí, para tomar nota importante, la información que se obtiene de las distribuciones de las frecuencias son importantes en el estudio estadístico. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por